Ya muchachos, vamos a ver los ejercicios propuestos de la parte de herencia que están en la guía de ejercicios y vamos a trabajar con el ejercicio de los habladores, los loros y las personas. El- Vamos a repasar los conceptos fundamentales de herencia, vamos a ver cómo hacer la herencia, cómo trabajar con sobreescribir los métodos, vamos a ver las clases abstractas y yo creo que eso es lo que cubre todo el ejercicio. Entonces lo primero que nos dice es elaborar una jerarquía de herencia que modele seres vivos capaces de hablar. Las clases que debe modelar son loro, niño y adulto. Y acá nos muestran un pequeño diagrama con 5 clases, en la cual está hablador, loro, humano, niño y adulto. Primero que todo, bueno, vamos a crear un proyecto. Ejemplo, herencia, habladores y el main. Y vamos a crear la consola. Entonces, lo primero que nos muestran es un diagrama en el cual nos sale la herencia de las clases. Y nos dice que la clase padre va a ser la clase hablador, y de ahí vamos a heredar loro y vamos a heredar humanos. Y humanos lo vamos a dividir en adultos y en niños. Entonces vamos a partir creando las clases a clase hablador, loro, humano, la clase niño le voy a poner infante, porque normalmente uno tiene problemas cuando usa ñes y acentos. O sea, en las variables no deberían usar ñes ni acentos, o caracteres, digamos, extraños. Entonces voy a reemplazar niño por infante. Entonces ahí tenemos las 5 clases que vamos a necesitar. Para hacer la herencia, loro tiene que extender, ¿qué clase? Extends hablador. Humano, ¿qué extiende? Hablador también. Adulto, humano. E infante, humano también. Entonces al hacer eso ya tenemos la jerarquía que nos piden ahí. Hablador, y de ahí vamos a extender loro y humano. Y humano vamos a extender adulto y niño, o infante en este caso. Entonces, el primer concepto que vamos a repasar acá es el de las clases abstractas. Y las clases abstractas son aquellas clases que están en la jerarquía, pero que nosotros no vamos a ser objetos de esas clases. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una clase, pero esa clase no va a ser instanciada. En otras palabras, yo acá voy a tener objetos que van a ser o loros, o niños, o adultos, pero no voy a crear un objeto que sea humano. O sea, no voy a hacer humano H ni humano. Siempre va a ser o adulto o niño. Esas clases que están entre medio y que no van a ser instanciadas deberían ser clases abstractas. Y las clases abstractas nos sirven a nosotros para definir la clase y todo lo que va a tener,
pero no la puedo instanciar. No voy a poder hacer objetos de tipo humano. Siempre van a tener que ser o loros, perdón, sí, o loros, o niños, o adultos. Y no van a ser ni habladores, ni humanos específicamente. Entonces, de esa forma yo podría decir que la clase hablador va a ser abstracta, y la declaro como abstract. Lo mismo con la clase humano. Al declarar una clase abstracta me permite, primero, cuando yo declaro un método en la clase abstracta, un método abstracto, me obliga a que todas las clases hijas sobrescriban ese método. Entonces es una buena forma para yo asegurarme de que todas las clases van a tener el mismo comportamiento. En este caso, nosotros tenemos, dice, las tres clases deben contener un comportamiento llamado hablar, el cual va a retornar un string con una salida. Entonces yo puedo decir que la clase hablador va a tener un comportamiento que va a ser public string, que se va a decir hablar, y que yo podría declararlo con algún método que haga algo. O bien yo podría declararlo abstracto. Al declararlo abstracto lo termino con punto y coma. Y si se fijan, en ese momento me aparecen errores en las clases hija, el loro, en adulto y el infante. Y es porque cuando yo declaro un método abstracto en la clase, estoy obligado a que todas las clases que heredan también tengan ese método sobrescrito. Entonces, es lo que yo necesito, porque acá el hablador va a poder hablar, por lo tanto, el loro, el adulto y el infante, todos van a poder hablar. Y si yo lo declaro abstracto, yo estoy obligando a que las demás clases hablen. Y si yo declaro otra clase ojo habladora, también va a tener que tener ese método implementado. Entonces, la única forma de yo obligar a que las clases tengan ese método implementado es declarándolo abstracto. Por lo tanto, en la clase loro voy a apretar control espacio y voy a buscar el método que necesito, que es hablar. Y ahí me lo va a escribir con un código que lo que hace es mandar una excepción, que no nos interesa por el momento, pero que en el fondo es un código genérico que dice que todavía no está publicado. Entonces, esa misma implementación la voy a hacer en adulto y la voy a hacer en el infante. Entonces ahí yo estoy seguro que todas las clases ahora pueden hablar. Después me dice que tengo que mandar un mensaje. Hola, me llamo Pedro y sé hablar. Ahí va a ir el nombre. Por lo tanto, los loros, los niños y los adultos, todos van a tener un nombre. ¿Dónde dejamos esa variable nombre, ese atributo? ¿En qué clase? En hablador, ¿cierto? Porque todos la van a tener, por lo tanto pertenece a la clase padre. Entonces acá digo string nombre. Y lo declaro al tiro como protegido, para que pueda acceder desde la clase de hablador y desde todas las clases que heredan. Entonces tengo el nombre. Voy a crear, una vez que tengo el nombre, necesito que yo pueda crear un objeto. Por ejemplo, me voy a ir al main y voy a escribir loro L igual a new loro. Pero ahí yo debería pasarle el nombre del loro, ¿cierto? Por lo tanto, en la clase hablador voy a hacer un constructor con control espacio, genero el constructor automáticamente y que va a recibir un nombre y me lo va a asignar a la variable nombre. Y también voy a hacer el getNombre y el setNombre. Entonces, una vez que tengo el método en la clase hablador, loro me pide que modifique el constructor, porque necesito recibir un parámetro.
Por lo tanto, automáticamente recibo el nombre y se lo pasa al super. Recordemos que el super es el llamado al método de la clase padre. Entonces, si yo digo super y le paso un parámetro, estoy llamando al constructor de la clase padre. Si yo digo super punto y el nombre de un método, estoy llamando directamente al método de la clase padre. Entonces acá recibo un nombre y lo paso al constructor del padre. Y el padre del loro es hablador y hablador asigna el nombre a la variable. Lo mismo con humano. Recibe un nombre y lo pasa al padre. Adulto. Recibe un nombre y lo pasa al padre. Infante. Recibe un nombre y lo pasa al padre. Ahí tenemos el constructor. Por lo tanto, ahora yo voy a poder decir ni un loro Matías y le puedo asignar un nombre. Puedo decir adulto a igual a new adulto Pedro y puedo decir infante igual a new infante el igual Lucas. Entonces ahí tengo los objetos creados. Recibimos los parámetros, el nombre, y cada uno de los constructores manda ese nombre al constructor del padre. Hasta ahí estamos con todas las clases, hacen exactamente lo mismo. Pero ahora tenemos que diferenciar un poco lo que hace cada clase. Entonces, las clases deben tener un comportamiento que retorne un string con la siguiente salida. Primero, vamos a ver los primeros parámetros. Hola, me llamo, el nombre y sé hablar. Entonces, vamos a ir con la clase adulto. Vamos a declarar un string msg que va a ser un mensaje. Y ahí vamos a ir agregando todo lo que va a devolver al adulto. El /n es como un enter, es para que después en la consola aparezca como por línea. Entonces va a decir, hola, me llamo, y ahí va a ir el nombre, this.nombre, y sé hablar. Y finalmente vamos a retornar ese mensaje. Entonces tenemos un mensaje que está vacío. Luego a ese mensaje le agregamos hola, me llamo, más el nombre y sé hablar, y retorno ese mensaje. Este mismo mensaje o ese mismo comportamiento lo va a tener el loro y lo va a tener el infante. Por lo tanto, yo podría imprimir loro.hablar. Podría imprimir adulto.hablar y podría imprimir infante.hablar. Entonces ahí tenemos mensaje, hola, me llamo Matías y sé hablar, hola, me llamo Pedro y sé hablar, hola, me llamo Lucas y sé hablar. En el fondo es la primera parte del mensaje de cada uno de ellos. Hasta ahí son exactamente iguales. Ahora dice soy racional. Dentro de las consideraciones me dice, se debe realizar las clases considerando que el valor nombre, edad, fecha y tipo deben ser propios de cada objeto, variable. Entonces, cada objeto tiene que tener su nombre, una edad, una fecha y un tipo. Además, el mensaje debe variar según las siguientes reglas. El loro no sabe su edad y no es racional. Por lo tanto, el adulto también va a agregar el mensaje
soy racional. Y el infante va a agregar el mensaje soy racional. El loro no va a tener esa parte del mensaje. Tampoco tiene mucho sentido que le pongamos no soy racional, porque si el loro no sabe que es racional, tampoco va a saber que no es racional. Después dice tengo 40 años. El loro no sabe su edad, entonces el loro tampoco va a decir su edad. Tanto el adulto como el infante tienen la edad. Por lo tanto, ese atributo lo podemos dejar en la clase humano. Entonces acá vamos a agregar un atributo protected integer edad. Ahora, la edad ahí va a estar tanto para los adultos como para los infantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El niño dice su edad basado en el atributo edad, se lo sabe de memoria. O sea, si a un niño tú le decís que tiene 5 años, le podéis preguntar 3 años y te va a decir que tiene 5 años, hasta que tú le digáis que tiene 6 años, que cumplió otro año. Entonces, se queda con la edad que se sabe de memoria. A una persona, a un adulto, en el fondo, si tú le decís qué edad tenés, uno calcula cuándo nació y dice, tengo tal edad. Porque lo calcula en base al año de nacimiento. Entonces, ahí va a estar la diferencia entre el adulto y el niño. Entonces, lo que vamos a hacer es que el adulto, cuando creemos el adulto, le vamos a agregar el nombre y le vamos a agregar el año. Año de nacimiento. Esa variable se la vamos a dejar al adulto. Privado. Año de nacimiento. Vamos a dejar como un entero. Recuerden que las ñ a veces dan problemas, así que le vamos a poner año nacimiento. Y el infante, cuando yo lo cree, le voy a pasar el string que va a ser el nombre y la edad, que va a ser el número de la edad que tiene. Entonces, dentro de los atributos va a tener una edad. Y esto va a ser también privado. No es necesario protegido porque ya el infante no va a tener herencia, no vamos a heredar nada. Por lo tanto, no es necesario que sea protegido. El super es el llamado a cualquier método de la clase padre. En este caso, el infante está llamando al super, que es el constructor de la clase padre de infante, que sería humano. Entonces, cuando digo super y le paso el nombre, estoy llamando al constructor de la clase padre. Estoy llamando al constructor de humano. Entonces, this.edad igual a edad. Ahí creamos el atributo para el infante la edad directamente y para el adulto el año de nacimiento. Ahora, la edad la tenemos directamente en humano. Entonces acá está de más. No tengo para qué crearla de nuevo en la clase infante. Si ya está en humano, ya está también en infante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Yo necesito saber la edad. Entonces, voy a hacer un método public que retorne un entero que se llame getEdad. Pero como ese método va a ser diferente para el adulto y el niño, lo voy a hacer abstract. Public abstract getEdad. Al hacerlo abstracto me van a aparecer errores en el adulto y en el niño, porque tengo que implementar el método. Entonces me voy al listado, busco el getEdad. Si se fijan ahí me dice implement en vez de generar, porque tengo que implementar un método que ya viene de la clase padre. Y en este caso, este es el adulto, la edad la calculo retornando, vamos a hacer 2015 menos
this.año de nacimiento. Entonces voy a retornar la edad que tengo basado en este año. Podríamos después hacerlo más elaborado, calculando el año de la fecha y restando, pero lo vamos a hacer más sencillo. Y en el caso del infante, también tengo que implementar el mismo método. Lo busco getEdad. Y acá sencillamente retorno this.edad. En el caso del infante no calculo nada, solamente retorno la edad que se sabe de memoria. Por lo tanto, ahora tengo que modificar los constructores. Adulto tiene el nombre y la fecha de nacimiento, el año, 1978. Lucas, la edad, 4. Entonces ahí tengo los métodos. Por lo tanto, ahora puedo complementar otra línea más al método hablar. Soy racional. Tengo X años. This.getEdad. Años. En el caso del adulto también tiene que decir nací en tal año. Nací en this.año de nacimiento. Y me falta soy adulto. Y esto tengo que, en vez de igual, tengo que ir colocando más igual para que vaya manteniendo el valor. Entonces ahí tenemos el método completo del adulto. En el caso del niño, va a decir el nombre, soy racional, soy infante y la edad. Y acá me falta también el más. Entonces, si ahora volvemos a ejecutar el código, el primero va a decir, hola, me llamo Matías y sé hablar. Nada más, el loro. El segundo, me llamo Pedro y sé hablar, soy racional, tengo 37 años, nací en el 78, soy adulto. Toda la información. El niño, me llamo Lucas, sé hablar, soy racional, tengo 4 años, soy infante. Entonces, los métodos van a variar dependiendo de la clase que ejecute el método. En los tres casos se llama el método hablar, pero cada clase va a implementar el método a su manera. Entonces ahí tenemos el ejercicio propuesto 2. Hicimos las clases, hicimos la herencia de las clases, declaramos clases abstractas como la clase hablador y la clase humano, que son clases que las generamos pero no las instanciamos. O sea, yo no hago ningún objeto new humano o new hablador. Declaramos algún método hablar en la clase hablador, lo declaramos abstracto para que todas las clases estén obligadas a implementarlo. E implementamos ese método en las clases hija, digamos, en loro, en adulto y en infante. Y cada una lo implementaba a su manera, dependiendo del tipo de clase. El loro solamente tenía el nombre y decía que sabía hablar. El adulto tenía el nombre, la edad, la fecha de nacimiento y decía que era adulto. Y el niño tenía el nombre, la edad y decía que era niño. ¿Sí? El override
si es que yo lo saco no pasa nada. Pero la diferencia es que cuando yo tengo un método que está sobreescribiendo a una clase de padre, yo debería colocarlo para indicar que, por ejemplo, esta clase hablar está sobreescribiendo una clase hablar de la clase padre. Entonces, cuando yo veo la clase, yo sé que este mismo método está en la clase padre. Si es que yo lo saco, el programa va a funcionar igual, pero me va a decir un warning, que yo debería indicar que estoy sobreescribiendo un método. Entonces es importante cuando ustedes sobreescriben un método que le coloquen el @override. Normalmente con la misma indicación lo agrega automáticamente. Cosa que cuando ustedes vean código y vean un método y que dice override, ustedes saben que ese método está sobreescribiendo un método de la clase padre. La tercera parte del ejercicio propuesto es ampliar la misma clase. Entonces dice, para todas las clases agrega un comportamiento llamado aprender, el cual recibe una frase, un string, para que el objeto lo aprenda y lo menciona al ejecutar el comportamiento hablar. El nivel de aprendizaje está dado por la siguiente regla. Los loros aprenden al ejecutar aprender 3 veces. El niño a la segunda y el adulto a la primera. Entonces lo primero que nos dicen es que todos van a necesitar un método aprender. Entonces le vamos a hacer otro método abstracto. Le vamos a llamar aprender. Y esto va a recibir una frase. Entonces eso es lo que me indica. Que voy a tener un método aprender que va a retornar, bueno, acá le voy a poner que va a retornar un string y que va a recibir un string que es lo que yo quiero aprender. Entonces, para poder implementar ese método, necesito algunas cosas. Primero, me dan ciertas reglas. Me dicen que los loros aprenden a llamar el método 3 veces, los niños 2 veces y los adultos a la primera. Por ejemplo, si la frase es monito, por cada práctica el loro aprendería mo, después aprendería moni y finalmente monito. Entonces va aprendiendo de a poco. El niño primero aprende mon y después monito. Y el adulto aprende monito a la primera vez. Si el mensaje enviado cambia antes de ser aprendido, el aprendizaje debe comenzar de cero. O sea, si estoy aprendiendo una palabra y me cambian la palabra, tengo que empezar de cero con la palabra nueva. Entonces vamos a necesitar un par de variables. Primero, vamos a agregar una variable que le vamos a llamar aprendiendo. Y ahí vamos a dejar lo que estamos tratando de aprender en este instante. Luego vamos a tener otra variable que se va a llamar aprendido. En el fondo va a ser qué es lo que yo llevo aprendido hasta el momento. Y finalmente vamos a agregar una tercera variable que le vamos a llamar intentos. Y eso es cuántas veces llevo aprendiendo la misma palabra. Y recuerden que el adulto aprende la primera, el niño a la segunda y el loro a la tercera. Entonces vamos a agregar esas 3 atributos y los vamos a inicializar. Entonces sería aprendido vacío aprendiendo vacío intentos 0. Ahora, tenemos el método aprender. Entonces vamos, en el caso del humano, del adulto, el método aprender es el más fácil. Digo, aprender. Acá no tengo que, como aprende la primera, lo único que tengo que hacer es sobreescribir el aprendido. Entonces sería this.aprendido igual a frase. Lo aprende al tiro. No tengo que ver cuántos intentos tiene, nada. Y voy a retornar this.aprendido. Entonces voy a hacer que el método retorne lo que lleva aprendido hasta el momento. Entonces en el caso humano del adulto, si le digo que aprende una frase, la aprende la primera y me la devuelve completa. Ahí no hay mucho que hacer.
El caso del loro, acá tenemos aprender. El loro se demora 3 veces en aprender una palabra. Por lo tanto, cada vez aprende un tercio de la palabra. Y además, si es que yo le cambio la palabra, se olvida de todo lo que lleva aprendido y tiene que partir de cero. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué pasa si le cambio la palabra. Mi palabra está en la variable aprendiendo. Ahí está lo que yo estoy aprendiendo hasta el momento. El equals es para comparar. Y la frase es lo que yo quiero aprender. Por lo tanto, si es que todo eso si es que lo que estoy aprendiendo es diferente a la frase que quiero aprender, significa que me cambiaron la palabra, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que olvidarme de lo que sabía. Aprendido se borra. Aprendiendo pasa a ser mi nueva frase, que es lo que acabo me acaban de pasar, y los intentos vuelven al primer intento. Entonces, cuando recién voy a aprender una palabra, me olvido de todo lo que he aprendido, guardo esa palabra para saber qué es la que estoy aprendiendo, para que por si me la cambian volver a borrar, y mis intentos pasan a uno nuevamente. Una vez que yo veo si es que me cambiaron o no la palabra, tengo que aprender parte de esa palabra. Entonces, en este caso, voy a hacer una variable que le vamos a poner largo y que va a ser la frase .length. Eso es el largo de la frase dividido en 3. Y dividido en 3 porque aprendo un tercio cada vez en el caso del loro. Y después tenemos que ver en qué número de intentos voy. Si es el primer intento, si el intento es 1, lo que voy a aprender va a ser this.aprendido, va a ser igual a la frase, y tengo un método que se llama substring. Y ahí yo le digo el índice de comienzo y el índice de término. Entonces yo le voy a decir que va a partir desde el 0 hasta la atributo largo, que sería la primera vez. El atributo largo es un tercio de la frase, entonces va a aprender un tercio de la frase solamente. Si es que esto es la segunda vez que pasa, si es que el intento es el segundo, voy a aprender el largo por 2, ¿sí? Que va a ser en el fondo 2 tercios de la frase. Si es que esto es el tercer intento, voy a aprender la frase completa. Frase. Y cada vez que yo hago eso, tengo que aumentar un intento. Entonces, la primera vez voy a olvidarme de lo aprendido, voy a aprender la frase que estoy tratando de aprender ahora y los intentos va a quedar en 1. Voy a sacar un tercio de la frase, en el ejemplo es monito, son 6 dividido en 3, 2. Entonces, el primer intento voy a aprender la frase desde el 0 hasta el 2, que sería el MO. Y voy a aumentar la cantidad de intentos a 2. La segunda vez, si trato de aprender la misma palabra, este if no se va a ejecutar, porque estoy aprendiendo la misma palabra. Me voy a saltar todo eso. El largo va a seguir siendo 2 porque es la misma frase. El primer if lo voy a ignorar y el segundo if va a ser aprendido y ahora es el largo por 2. Entonces va a ser la frase que es bonito desde el 0 hasta el 4 ahora. Y voy a aumentar intentos a 3. La tercera vez que entre, si mantengo la misma frase, voy a aprender la frase completa. Porque al tercer intento aprende la frase entera. Y al final, como estamos retornando acá un string, vamos a retornar lo que llevo aprendido. Y el infante
es parecido al monito, lo vamos a dejar mientras tanto con la implementación y vamos a probar primero el loro. Voy a comentar eso. Entonces vamos a decir cp print loro.aprender monito y va a aprender eso 4 veces. Entonces ahí en el resultado sale mo, después sale moni, después sale monito, después sale monito, porque ya la tercera ya se lo aprende y después de ahí para adelante ya se la sabe. Veamos qué pasa si cambiamos la palabra a la mitad. Entonces, monito, caballo y monito. Entonces ahí queda mo, después moni, después como le cambiamos la palabra, se olvidó de todo lo que llevaba y aprende el primer tercio del caballo, que sería K. Después volvimos a poner monito, así que se olvidó de lo que sabía y aprendió el tercio de monito, que era mo. Entonces ahí va aprendiendo de un tercio. En el caso del... Voy a copiar y pegar el aprender del loro para el infante. El infante es lo mismo, con la diferencia que se demora 2 en aprender. Entonces, si es que le cambio la frase, igual se olvida de lo que sabía. El largo no va a ser un tercio, sino que va a ser la mitad de la frase, dividido en 2. Y acá solamente necesito el primero y el segundo intento. Entonces, el primer intento aprende la frase hasta la mitad y el segundo intento aprende la frase completa. Entonces vamos a probar ahora, en vez de hacerlo con el loro, lo vamos a hacer con el infante. Y ahí está el infante que a la segunda la aprende. Mon, la segunda, monito. Después cap, después le cambiamos la palabra, mon. Entonces, ahí estamos demostrando que el infante a la segunda aprende. Y el adulto, que el adulto digamos es el más fácil de aprender, aprende a la primera. Entonces el adulto va a decir monito, monito, caballo, monito, porque a la primera aprende al tiro la palabra completa. Entonces ahí tenemos el comportamiento de los distintos métodos. Lo que me dicen es que al final, al mismo método de hablar, le agregamos el aprendí. Entonces, falta que agreguemos msg más igual aprendí y acá iría this.aprendido. Eso se lo agregamos al adulto y se lo agregamos al infante. Entonces, al loro le vamos a decir que aprenda, al infante y al adulto. Entonces ahí está todo el aprendizaje. Hola, me llamo Matías y sé hablar, aprendí mo. Después me llamo Pedro y sé hablar, soy racional, 37 años, nací en 78, soy adulto, aprendí monito. Soy Lucas y sé hablar, soy racional, 4 años, soy infante y aprendí caballo. Entonces, ahí incorporamos el método a la clase, a cada una de las clases.
Entonces, eran los ejercicios propuestos 3 y 4 que tenían que ver con hablar o no. ¿Qué modificaciones pueden hacer? Por ejemplo, los métodos de hablar pueden estar implementados en vez de que cada uno tenga el método, podrían tener varias cosas en la clase, por ejemplo, varios de estos en la clase humano. Y la clase humano que muestre el nombre racional, la edad, nací, la edad. El nacimiento se lo agregan en el adulto, porque el niño no tiene la fecha de nacimiento. Podrían incorporar esos tres al método de la clase padre. Y el caso de bueno, el aprender, en cada uno se hace diferente. Entonces, podrían hacer el aprender, digamos, directamente en cada uno de ellos o hacer un aprender que use un parámetro para ver la cantidad de intentos que tiene cada uno de los métodos. Pero con eso es suficiente. Lo importante es que cada uno tenga el mismo método, con el mismo nombre, cada una de las clases hijas, pero que el método se comporte diferente dependiendo de la clase que se está ejecutando. En este caso, primero el método hablar, que me muestra mensajes diferentes dependiendo del tipo de clase, y después el método aprender, que aprende de forma diferente dependiendo del tipo de clase. Si es loro, es adulto o es infante. ¿Dudas, muchachos, con este ejercicio? ¿Ya? Uh-huh. Claro, si que nosotros quisiéramos hacer eso, por ejemplo, más interactivo, podríamos hacer un menú en que podría decir, por ejemplo, no sé, la primera opción sería agregar un adulto. La segunda opción sería agregar un infante. La tercera opción sería agregar un loro, una cosa así. Y la cuarta opción sería salir. Entonces después declaramos una variable, opción igual a c.read integer, y hacemos un ciclo. Mientras la opción sea distinto de 0, que el 0 lo dejamos como para salir, nos quedamos dentro del ciclo. Y acá preguntamos, si la opción era 1, significa que estoy agregando un adulto. Entonces acá le vuelvo a pedir los datos del adulto. En este caso sería el nombre, ingrese su nombre, c.read string, y para el adulto necesitamos también el año de nacimiento. Ingrese el año de nacimiento. Entonces sería integer año nacimiento igual a c.read integer. Ahí lo leemos de pantalla y después puedo crear el objeto. En este caso sería adulto a igual a new adulto. Y le pasamos el nombre y el año de nacimiento. Entonces ahí tenemos, y eso mismo lo podemos hacer para el infante y para el loro. Entonces podemos ingresar los datos desde pantalla y crear el objeto. Ahora en la práctica, para este tipo de ejemplos no conviene mucho hacer un menú porque es bastante reducido, porque es un adulto, un loro y un niño, en el fondo. Y después si yo quiero hacer, no sé, que el loro aprenda, tengo que preguntar qué es lo que quiere aprender y después diría l.aprender y le doy el string que quiere aprender. Entonces,
La interacción sería de este mismo estilo. Y después, antes de cerrar, volvemos a mostrar las opciones. Leemos las opciones y después del while cerramos, digamos, la consola, que es ese.close. Entonces sería eso para crear un adulto. Para el niño lo mismo, ingrese el nombre, ingrese la edad. Y para el loro, ingrese el nombre solamente. Ahí podríamos meter los datos, digamos, de pantalla si quisiéramos modificarlo. O si quisiéramos trabajar siempre con tres, con uno de cada uno y no hacer un ciclo con opciones, pedimos los tres datos nomás. No hacemos el while y solamente mostramos ingrese el nombre del año de nacimiento, ingrese el nombre del niño, ingrese el nombre del loro. Y creamos los tres objetos. Eso sería como más secuencial. Si queremos hacer un menú con opciones, ya tendría que ser dentro de un ciclo como el while o como el do while.